¿Cómo? ¿Miguel Ángel? ¿Falsificador? ¿Un artista que 5 siglos después de que existiese sigue considerado como uno de los más grandes de la historia? ¿Falsificador? ¿De qué? ¿De la realidad? ¿De los increíbles detalles de la expresión humana y de los pequeños detalles de la vida? ¿El hombre que le dio vida al David, a la Piedad, al Moisés? ¿El hombre que pintó la Capilla Sixtina? ¿Falsificador? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. El programa a ninguna parte. Ese polémico titular que nos pone a Miguel Ángel como un falsificador de la historia antigua tiene que ver con una mole de mármol de 2,5 metros de ancho por otros 2,5 metros más o menos de alto que se encuentra actualmente en los museos vaticanos. Todos la hemos estudiado o sabemos que existe, es el Laoconte y sus hijos. Los libros de historia del arte nos dicen que esta escultura fue hecha por Agesandro, Atenodoro y Polidoro, dicho de otra manera la escuela escultórica de Roda, que vivieron entre los años 40 y 30 a.C. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué tiene que ver Miguel Ángel con esta obra? Pues puede que mucho. Vámonos a Roma, a un monte que se llama Esquilino, está enfrente del Coliseo. Ahí, en ese monte, está la Domus Magna, el Palacio de Nerón. En el año 1506, Miguel Ángel tenía 31 años, trabajaba para el Papa Julio II y ya era un artista bastante conocido. Una mañana de enero lo llamaron a él y a otros artistas para que fuesen a verificar una gran escultura romana que se había encontrado entre las vides que allí se araban. Si nadie se había equivocado, si las crónicas de Plinio el Viejo eran ciertas, en ese punto de la ciudad tendría que haber bastantes esculturas antiguas. Una de ellas, muy comentada desde la antigüedad, era el Laoconte y sus hijos. Se dice que estaba hecha con una sola pieza de mármol y que era auténticamente impresionante. Por eso llamaron a Miguel Ángel y a otros artistas de la época para que diesen fe, para que explicasen si ellos creían que era el Laoconte del que hablaba Plinio o si no. Miguel Ángel y el resto de artistas dijeron que sí, que aquel era el famoso Laoconte del que se hablaba desde la antigüedad y que formaba parte de uno de los mayores hallazgos que hasta entonces se habían hecho. Era una época en la que las esculturas clásicas eran muy cotizadas, se buscaban por toda Roma, se buscaban por toda la península itálica y encontrar al Laoconte y sus hijos que había citado el propio Plinio el Viejo era sin duda todo un acontecimiento. De hecho, el hallazgo inspiró a un montón de artistas de esa época. Se habló muchísimo sobre él. Durero le hizo una caricatura. También inspiró a gente de siglos posteriores, como por ejemplo el Greco. Todo eso está muy bien. Se consigue encontrar en un sitio como el Monte Esquilino, cerca de la Domus Aurea, una obra de la que se había hablado muchísimo antes de ser encontrada y que a todo el mundo le inspira. Es una obra de factura colosal, muy bella, la estamos viendo. ¿Pero qué tiene eso que ver con que Miguel Ángel sea un falsificador? Maldita sea. Programa a ninguna parte. Pues bien, viajemos en el tiempo hasta 2005. Lynn Catterson de la Universidad de Columbia sacó un artículo en el que decía que la factura del Laoconte no era propia de la época clásica. Además, encontró papeles en los que decía que Miguel Ángel huyó de Roma justo después de ser encontrada la pieza, que la pieza además no estaba hecha con un solo bloque de mármol, sino en 3, cosa que por cierto ya se dieron cuenta en aquel siglo XVI. Catterson también expone que en el Museo Amoleán de Londres podemos ver unos dibujos de Miguel Ángel fechados antes de 1506 que se parecen muchísimo a algunas figuras del Laoconte. Y por si fuera poco, también dice que no sería la primera vez que Miguel Ángel hace pasar una escultura suya como una escultura clásica. Pues sí, resulta que Miguel Ángel aprendió su oficio, entre otros muchos sitios, en una academia en Florencia que corría a cargo de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. Allí, el artista veía cómo los ricos de la época pagaban grandes cantidades de dinero por obras clásicas recién descubiertas. Con 20 años Miguel Ángel ya era un buen escultor, le gustaba mucho la escultura y sobresalía de entre el resto de discípulos de ese taller. Quería tener repercusión y también algo de dinero, así que un marchante de arte le recomendó que su Cupido durmiente lo enterrase en unas viñas, le diera un aspecto un poco más antiguo y luego él vería si lo podía vender o no en Roma.
Y así lo hicieron. Al final, el Cupido durmiente de Miguel Ángel acabó en las dependencias de un sobrino del Papa, el cardenal Riario, que por cierto fue obispo de diócesis como la de Málaga. Eran los tiempos en los que se podía gestionar una diócesis sin haberla pisado nunca en la vida. Pero hubo un problema. La pieza era de tan buena factura que el propio cardenal se dio cuenta un par de años más tarde que aquello no era una escultura clásica. Pidió que le devolviesen el dinero y mandó un emisario a Florencia para hablar con Miguel Ángel. Así que en 1496 el artista conseguía un poco de influencia para viajar a Roma. El cardenal Riario le dijo que alguien que era tan bueno como él, sin duda podía trabajar en la capital. Ese Cupido durmiente le valió a Miguel Ángel un pasaporte para Roma, y en todas estas cosas se apoya a Caterson para decir que la obra podría ser factura de Miguel Ángel. Sin embargo, también hay un montón de estudios que datan a la pieza de hace más de 2000 años y incluso podemos encontrar alguna factura en frisos de algunos edificios que estaban en Turquía y que Miguel Ángel nunca pudo ver. Hay un montón de bibliografía al respecto, podéis buscarla sin ningún problema. Pero antes de terminar, vámonos con otra peculiaridad del Laoconte, su brazo. Programa a ninguna parte. Cuando apareció en el 1506, a la figura principal de la pieza le faltaba uno de sus brazos, también a los hijos de Laoconte. El propio Miguel Ángel y otros artistas proyectaron cómo sería esa figura de tener el brazo y siempre lo proyectaron de una manera flexionada. Del paso del tiempo la pieza fue muy importante. El mismo Napoleón se la llevó a París como botín de guerra. Tuvo algunos brazos puestos por distintos artistas hasta que a principios del siglo XX un arqueólogo, Ludwig Pollack, hizo un hallazgo muy interesante en una tienda de antigüedades que estaba muy cerca de ese Monte Esquilino en el que se encontró por primera vez el Laoconte. Sí, el brazo estaba flexionado, tal y como había dibujado y proyectado Miguel Ángel y otra serie de artistas en la época. Llegados a este punto solo hemos tratado parte de las peripecias que vivió el Laoconte y sus hijos, una de las esculturas consideradas como claves en la historia de la escultura clásica. También hay quien dice que si en vez de haberla hecho la escuela de Rodas lo hubiese hecho Miguel Ángel todavía valdría más dinero. Otros que qué más da quien la hiciera, si al final la escultura es majestuosa y transmite lo que transmite. ¿Qué pensáis vosotros? Seguro que también tenéis vuestra propia opinión o más información que aportar. Por supuesto, es bienvenida. Nosotros trataremos la vida de Miguel Ángel y su entorno en parte del capítulo número 5 del programa Ninguna Parte. Ya sabéis, un podcast que estamos trabajando. Por supuesto, todas vuestras aportaciones son bienvenidas y el programa se llamará De Roma a Tumbuctú. Si queréis más detalles, está en nuestra página web paringunaparte.com y también nuestras redes sociales, donde vamos a ir subiendo pues todos los documentos que tengan que ver con esto que hemos contado y con más cosas. Siempre es bueno que vayamos a la fuente. Un saludo y mucho amor.